Somos estudiantes del segundo A de Ingeniería Civil en la Universidad de La Sabana. El grupo está conformado por Gabriela Calle, Maribel Chauvi Y Marco Leves. Los temas que vamos a tratar en esta exposición son el cálculo infinitesimal y la interpretación geométrica de la derivada. Voy a dar una breve introducción al tema de estudio. La derivada de la función es el primero de los dos conceptos fundamentales de este estudio. Junto con el integral constituyen la fuente de la cual deriva el cálculo en su aroma particular. Si bien es verdad que el concepto de la función es fundamental, que no se puede hacer nada sin límites o continuidad y que las cotas superiores mínimas son esenciales. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora ha sido una preparación para involucrarnos con los conceptos que son verdaderamente característicos del cálculo infinitesimal. Según Michael Spivak, muchas definiciones e incluso algunos teoremas pueden describirse en términos de problemas físicos. De hecho, sus necesidades constituyeron la inspiración original para estas ideas fundamentales del cálculo infinitesimal. Su historia, así como la interpretación geométrica de la derivada, sus conceptos, aplicaciones y propiedades que descubriremos a continuación. A continuación hablaré sobre la historia del cálculo infinitesimal. Según Rubén Zelaya, se dio origen al cálculo infinitesimal. Comenzaron a planearse en la época clásica de la antigua Grecia. El cálculo infinitesimal, sin duda, es la herramienta más potente y eficaz para el estudio de la naturaleza, puesto que tiene dos caras, la diferencial y la integral. Los orígenes del cálculo infinitesimal se remontan al mundo griego, concretamente a los cálculos de áreas y volúmenes de Arquímedes, calculó en el siglo III a.C. Hasta el siglo XVII, año en el que Platón afirmó la teoría del cálculo. En esta misma época existió las curvas, posibilitando enormemente los cálculos de tangentes, máximos y mínimos, entre otros. En la primera parte del siglo XVII se dio el nacimiento de la geometría analítica de Fermat y Descartes. La importancia de este descubrimiento consiste en la geometría analítica. Permite el tratamiento algebraico del problema geométrico al asignar a las curvas de superficie. De esta forma encontró tangentes, como por ejemplo, sencillo, extremadamente sencillo, bastaba saber calcular las derivadas. Kepler y Cavalieri fueron los primeros en lanzar a los infinitos. Empezaron a andar un camino que llevaría en medio siglo al descubrimiento del cálculo infinitesimal, relacionado con el cálculo de tangentes, que junto al de las áreas constituyeron la base del cálculo, siendo más usados a mediados del siglo XVII, para resolver los problemas de cálculos de tangentes, áreas y volúmenes. Los primeros darían origen al cálculo diferencial, los otros a la integral. Este incremento de nuevas curvas hizo imprescindible el desarrollo de nuevos métodos para calcular tangentes. El método de desigualdades de pie de Fermat, que servía además para calcular máximos y mínimos. Nos dice que Newton, en una carta descubierta en 1934, él escribió en relación con sus ideas para el desarrollo del cálculo, en la que decía: la indicación me la dio el método de Fermat para las tangentes. Ya a mediados del siglo XVII surgió el llamado problema inverso de tangentes, es decir, de inducir una curva a partir de las propiedades de sus tangentes. Leibniz fue el primero en resolverse los cálculos infinitesimales, y de un hecho, un elemento esencial para el descubrimiento del cálculo era el reconocimiento de que el problema de tangentes y las cuadraturas eran problemas inversos, por lo que la relación inversa entre la derivación y la integración dieron origen al teorema fundamental del cálculo. Isaac Barrow, maestro de Newton, fue probablemente el científico que estuvo más cerca de descubrir el cálculo, pero de hecho se marchó de su cátedra, cediendo a Newton su investigación. En el último cuarto del siglo XVII, Newton y Leibniz, de manera independiente, sintetizaron los métodos infinitesimales usados por sus predecesores.
dos conceptos los que hoy llamamos la derivada y la integral, acabada de nacer el cálculo infinitesimal. Leibniz, por su parte, se convence que los problemas inversos de tangentes y los de cuadraturas eran equivalentes. Alejándose de estos problemas, a partir de sumas y diferencias, de sucesiones, comienza a desarrollar toda una teoría de sumas y diferencias infinitesimales que acabarían en la objeción de su cálculo por el año de 1680. Y a diferencia de Newton, aparece por primera vez la notación para la integral que todavía hoy usamos. El primero introduce la notación delta x para el diferencial. Con esto concluimos la historia del cálculo infinitesimal. Voy a dar una explicación sobre la derivada para tener una mejor comprensión del tema. La derivada de una función en un punto representa el valor de la pendiente de la recta tangente en dicho punto. La pendiente está dada por la tangente del ángulo que forma la recta tangente a la curva en el eje de las abscisas, en ese punto. La derivada de una función mide el coeficiente de variación de dicha función, es decir, provee la formulación matemática de la noción del coeficiente de cambio. El coeficiente de cambio indica lo rápido que crece o decrece la función en un punto, respecto al eje de un plano cartesiano de dos dimensiones. La definición de derivada se denota como f' de x, que es igual al límite de delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Por ejemplo, si tomamos la velocidad de algo, su coeficiente es la aceleración, la cual mide cuánto cambia la velocidad en un tiempo dado. Importancia. La invención del cálculo infinitesimal es de gran importancia en muchas áreas de estudio que van desde la economía hasta la biología, química, pasando por los campos tan importantes como son de la ingeniería y la física. Con el cálculo infinitesimal se puede expresar fenómenos tales como el cálculo de áreas, volúmenes, de regiones y sólidos de revolución, por lo cual es necesario identificar el campo específico que se quiere trabajar. Entre ellos se pueden mencionar la aerodinámica, la dinámica, la mecánica de fluidos, análisis de estructuras, la estabilidad y control de aeronaves, puesto que el cálculo infinitesimal abarca muchos temas del mismo. La noción de derivada surge al pretender determinar la inclinación de la tangente en una curva en un punto dado, y al dar sentido matemático al concepto de velocidad instantánea. Las aproximaciones a la resolución de estos dos problemas tienen una formulación matemática común. De hecho, son los problemas de la física y la matemática que dieron origen al concepto de derivada. Ahora les voy a explicar la interpretación geométrica de la derivada. En una curva trazamos una recta secante, la cual consta en dos puntos, P1 y P2, con sus respectivas coordenadas. Los incrementos, tanto en X y en Y, los denotamos como delta X y delta Y. Y interpretamos a Y en función de X. Por lo tanto, las coordenadas en P1 sería X1, que llegaría a ser X, y Y1, que es función de X. P2, que llegaría a ser X más delta X, y Y2 sería la función de X más delta X. Vamos a encontrar la pendiente de la recta secante, que es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que llegaría a ser Y2 X, función de X más delta X, menos Y1, que es función de X.
sobre x2, que es x más delta x, y menos x1, que es igual a x. Ahora, x con x se va, y la pendiente de la recta secante es igual a la función de x más delta x menos la función de x sobre delta x. En la gráfica observamos que mientras delta x disminuya a este punto, la gráfica sería esta. Y la nueva secante sería esta. Mientras va disminuyendo delta x hasta delta x tiende a 0, la recta secante pasaría a ser una recta tangente, porque la recta tangente es la recta con la cual intersecta o corta la curva en un solo punto. Entonces, la pendiente de la recta tangente sería igual al límite de delta x tendiendo a 0 de función de x más delta x menos función de x sobre delta x. Y con esto concluimos la interpretación gráfica de la derivada. Podemos concluir que el cálculo infinitesimal, en particular la derivada, tiene sus orígenes básicamente en los trabajos de Newton y Leibniz. Newton tuvo que desarrollar primero el cálculo diferencial con base en las fricciones para poder fundamentar su teoría de la mecánica. Así la derivada, en particular el cálculo infinitesimal, se ha constituido en fundamento de muchas teorías físicas. La noción de la derivada como límite de una razón de cambio de un coeficiente de incrementos es la base para expresar muchas leyes de la naturaleza y otros campos del saber. El aspecto histórico formó parte esencial de la investigación de este concepto, puesto que es importante que los estudiantes ubiquen el momento, las circunstancias y los problemas que dieron origen al concepto matemático.